Ok. Estaba previsto que cada vez más el Cristo debió acercarse al conocimiento y a la percepción del hombre, y que él mismo debió venir a la tierra por un tiempo, vivir como hombre entre hombres, copartícipe de la existencia humana sobre la tierra, tal como antes desde el cosmos. Él se había revelado a los iniciados. Los que poseían la sabiduría del mundo siempre sabían que el Cristo existe, y como él se revelaba de la manera más diversa, también se le daba los nombres más diversos. Zoroastro le llamó Ahura Mazdao, porque se le revelaba en la vestidura de la luz solar. Los grandes maestros de la humanidad de la antigua India, los santos rishis, sabían, como iniciados, que de la existencia de esta entidad, pero también sabían que, con la sabiduría terrestre de aquella época, no fue posible alcanzarla. Por ello se decía que esa entidad vivía más allá de la región de los siete rishis y se llamaba Vishvakarman, Vishvakarman y Ahura Mazdao. No, perdón. Vishvakarman y Ahura Mazdao son distintos nombres para la entidad que desde las alturas espirituales, desde sitios cósmicos, se acercaba lentamente a la Tierra. Empero fue necesario preparar la evolución de la humanidad para que un cuerpo pudiera dar cabida a ese ser. Para ello, una entidad como la que vivió en el gran Zoroastro debió llegar a la madurez por la evolución a través de sus encarnaciones, para poder desarrollar las facultades del cuerpo sensible, del alma sensible y del alma racional dentro de un cuerpo tan puro como lo fue el de Jesús de Nazaret. Esto debió prepararse paso a paso, pues, pues para el debido desarrollo del alma sensible y del alma racional, debió primero pasar un yo por todas las experiencias y vivencias por las que pasó Zoroastro, y este yo debió transformar las facultades del Jesús natánico. Esto no hubiera sido posible en tiempos anteriores, pues para el desarrollo del niño Jesús natánico debieron obrar no solo el yo de Zoroastro, sino también la suprema entidad que hemos caracterizado como el Nirmanakaya del Buda, la que principalmente oraba desde afuera a partir del nacimiento hasta los 12 años de edad. Pero esto también necesitaba su preparación, ya que el Bodhisattva mismo debió primero elevarse a la existencia del Buda, a fin de posibilitar el desarrollo del cuerpo espiritual del Nirmanakaya y para que éste pudiese orar en el niño Jesús natánico desde el nacimiento hasta los 12 años. Bueno, hasta ahí tienen alguna pregunta, inquietud o continuamos. No, Santi. Ok, entonces continuamos. Si quieres, apoyo con la lectura, Santi. Gracias, Vladimir. Sí, por favor. Cuando la humanidad realmente llegue a comprender las grandes sabidurías contenidas en las antiguas leyendas, podrá verificar que de una manera maravillosa esas leyendas contienen todo cuanto nosotros desciframos de la crónica de la Cacha. Se nos relata y con razón que ya en la antigua India se conocía la identidad del Cristo como ser cósmico, allende de la esfera de los siete santos rishis. Ellos sabían que esta entidad vivía en las alturas y que paulatinamente se acercaba a la tierra. Zoroastro también sabía que debía dirigir la mirada desde la tierra hacia el sol, y el antiguo pueblo hebreo estaba preparado, gracias a las cualidades y facultades a que en la conferencia anterior nos hemos referido, para percibir la reflexión de la entidad de Cristo. Otra leyenda nos relata que el Buda, cuando se preparaba para elevarse del Bodhisattva al Buda, tuvo contacto con el Vishvakarman, al que más tarde se llamó Cristo.
Dicha leyenda relata que al emprender la importante salida de su palacio, en que hasta el momento estaba protegido, el Buda vio primero a un anciano, luego a un enfermo y finalmente a un cadáver, conociendo así los infortunios de la vida. Después vio un monje, el que se había retirado de la vida en que rigen la vejez, la enfermedad y la muerte. Y el Buda se decidió, así lo relata la leyenda que expresa una gran verdad, a no salir inmediatamente, sino a volver una vez más al palacio. La leyenda también dice que durante dicha salida el Buda fue ataviado desde las alturas espirituales con la fuerza que Vishvakarma, el artista divino, el cual le apareció, envió a la tierra. El Bodhisattva fue ornado con la fuerza del Vishvakarma mismo, al que más tarde se le llamó el Cristo. De modo que para el Bodhisattva, el Cristo fue todavía un ser que se hallaba afuera y que aún no estaba unido con él. Había llegado a casi los 30 años de edad, pero en aquel tiempo también aún no hubiera podido promover la acogida del Cristo en un cuerpo humano. Para ello debió alcanzar la debida madurez y fue precisamente su existencia como Buda la que le dio esta madurez. Después, cuando apareció en su Nirmanakaya, fue con la misión de influir en el cuerpo de Jesús Natánico, en el cual él mismo no se incorporó para darle la madurez de acoger al Vishvakarman, el Cristo. De esta manera obraron en su conjunto las fuerzas de la evolución terrestre a fin de preparar el magno acontecimiento. Muchas gracias, Vladimir. Con mucho gusto. Muy interesante lo que se ha leído. No sé si tienen algún comentario, pregunta o continuamos. Bueno, la idea es que, según nos relata Steiner, esa entidad de Cristo, ese ser tan grandioso, tan supremo, siempre ha estado dirigiendo desde las alturas toda la evolución de la humanidad, ¿no? Y en nuestra época post-Atlante, desde la antigua época proto-hindú, proto-persa, egipcio-caldea, judaica, luego la latina, grecolatina, que fue en la que nació el Cristo, siempre la humanidad, o bueno, los iniciados de todos esos tiempos, de esas culturas antes de Cristo, siempre estaban al tanto de ese gran ser, pero le daban diferentes nombres. Steiner dice que los santos Richards le decían el Vishvakarman, como esa entidad suprema. Zoroastro le decía Ahura Mazda. Y también, digamos, los egipcios tenían ciertas relaciones cuando al igual que Zoroastro, veían a esa entidad del sol, al dios del sol, como el dios principal, que en este caso era en un tiempo Ra y en otro tiempo Osiris, ¿no? Que eran las representantes de la imagen de ese gran ser de Cristo. Para, para el pueblo judío, la imagen, la imagen reflejo, como lo dice Steiner, era Yahvé o Jehová del Cristo. Ese era el dios principal del pueblo judío. Y ya en la época de los griegos, en la época grecolatina, pues nació Cristo, ya se humanizó, se metió entre un cuerpo humano a los 30 años de edad de Jesús. Entonces significa que muchas veces, ahorita en nuestro tiempo, que se usa mucho la razón sin tener ciertos conocimientos espirituales, muchas religiones peleaban entre cuál era el dios principal, o que ese dios era simplemente una fantasía o una leyenda mitológica. Lo que no se sabe, o lo que no se sabía por falta de conocimiento de ciencia espiritual,
era que todos se referían a ese mismo gran ser, que era Cristo. Y eso es lo interesante. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario adicional, pregunta o continuamos con la lectura. Acá en América también tenía algún otro nombre. Sí, pero, o sea, se supone que sí. O sea, no se puede saber con mucha certeza porque lo que conocemos de la cultura americana, la precolombina, fue después de que Cristo encarnó en Jesús, ¿no? A los 30 años. O sea que lo que sea anterior a esa fecha, al año cero, se podría, digamos, inferir que podría tratarse del Cristo. Pero como el problema es que no hay ninguna historia, porque toda se quemó, la que había, o se dañó, entonces no hay una cierta relación lógica o correcta para eso. Pero casi seguro que sí, porque todos estos iniciados de los misterios, de escuelas de los misterios que estaban en todo el orbe y en diferentes épocas, todos adoraban a ese gran ser, a ese ser supremo que ahora sabemos que es Cristo, pero para aquel entonces la gente o la humanidad de aquel entonces era el Dios máximo, ¿no? Entonces, Kate, esa es la respuesta que te doy. Sí, gracias, Santi. Sí, porque digamos lo que conocemos de los incas, los mayas y aztecas fueron de todas maneras posterior a Cristo, a la encarnación de Cristo al año cero. Sí había más. De hecho, la cultura en América se sabe que era anterior al año cero también, ¿no? Estaban los toltecas, que nombra Carlos Castaneda, los olmecas también, pero todo eso se perdió. No hay rastros históricos. Cuando digo rastros históricos es que no hay rastros de letras o información escrita al respecto. Quedaron restos de piedras, estatuas y alguna que otra construcción arquitectónica, ¿no? Pero en historia no quedó ningún registro de eso. Lo que había lo dañaron, lo que quedaba lo dañaron cuando los conquistaron los del viejo mundo. Entonces, no sé. Steiner tampoco habla de eso, ¿cierto? No, habla de lo que se sabe, digamos, ahora, que es exactamente los aztecas, mayas, y incluso hay un ciclo de conferencias que habla sobre esa cultura azteca y maya en México, ¿no? Pero eso fue posterior a la encarnación de Cristo, ¿no? Habla un poquitico, pero no habla mucho más porque sabe que la historia no tiene referencias antes de eso, ¿no? Entonces no puede decir más cosas. Y eso es lo interesante. Gracias, Santi. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario adicional o continuamos? Bueno, vamos a continuar. Ahora hemos de preguntarnos, ¿cuál es la relación que existe entre el Cristo, el Vishma Karman y tales entidades como lo son los Bodhisattvas, uno de los cuales ha sido el que más tarde se convirtió en Buda? Esta pregunta nos aproxima a uno de los más profundos misterios de nuestra evolución terrestre. Para el sentir del hombre de nuestra época, generalmente será muy difícil formarse una idea siquiera aproximada de lo grandioso que se esconde detrás de este misterio. Dentro del conjunto de nuestro cosmos al que pertenece la Tierra, existen un total de 12 bodhisattvas, semejantes al que 5 a 6 siglos antes de nuestra era se convirtió en Buda, y que tuvo la misión de traer a la humanidad la gran doctrina de la piedad y del amor. Así como él tuvo esta misión, así también cada uno de los demás tiene su misión específica, la que debe cumplir dentro del periodo terrestre que le corresponde. El Buda se halla íntimamente vinculado a la misión de la Tierra
porque el desenvolvimiento del sentido moral es justamente la misión de nuestra época, a contar desde el tiempo del Buda, 5 a 6 siglos antes de nuestra era, hasta que el nuevo Bodhisattva llegue a vivir sobre la tierra, como el Maitreya Buda. Así precisamente progresa la evolución de la tierra. De tiempo en tiempo descienden los bodhisattvas para infundir a la evolución lo que es el objetivo de su misión. Si pudiéramos abarcar con la mirada a toda la evolución terrestre, encontraríamos a 12 bodhisattvas que pertenecen a la poderosa comunidad de entidades espirituales que de tiempo en tiempo tienen que enviar a la tierra a uno de los bodhisattvas como misionero especial, uno de los grandes maestros. Existe en cierto modo una gran logia de 12 bodhisattvas, la que rige toda la evolución de nuestra tierra. Esencialmente podemos compararlos con lo que, en un nivel inferior, conocemos como maestro. Son maestros, grandes inspiradores dentro de una u otra esfera de lo que la humanidad ha de conquistar. ¿De dónde reciben los bodhisattvas lo que en distintas épocas deben transmitir? Quien pudiera echar la mirada al grupo de los 12 bodhisattvas, la gran logia espiritual, notaría que en medio de los 12 está sentada una decimotercera entidad a la que no podemos llamar maestro en el mismo sentido que a los 12 bodhisattvas, sino que hemos de llamarle el ser del que sustancialmente fluye la sabiduría misma. Por ello es correcto y se expresa un hecho real si decimos, los 12 bodhisattvas se hallan sentados en la gran logia espiritual, sumergidos en la contemplación de la suprema entidad que se halla en el centro y que hacia ellos hace fluir todo aquello que, como la misión de cada uno, deben transmitir a la evolución terrestre. Del decimotercero fluye lo que los 12 tienen que enseñar. Ellos son los maestros, los inspiradores. El decimotercero es, como entidad en sí, lo que los demás enseñan, y ellos son sus mensajeros de época en época. Él es la misma entidad a la cual los antiguos rishis llamaron Bhishma Karman, a la que Zoroastro llamó Ahura Mazdao. Es la entidad a la que nosotros llamamos Cristo. El contenido de las enseñanzas de todo el coro de los bodhisattvas es la enseñanza de lo que es el Cristo, lo que fue el Vishvakarman. Así se entiende que el Buda ha sido honrado con las fuerzas del Vishvakarman, pero aquel como el Jesús natánico había cogido en sí mismo al Cristo, no solo fue ornado, sino que fue ungido, esto es, compenetrado del Vishvakarman, del Cristo. Bueno, esto es muy interesante lo que nos acaba de contar Steiner, que hemos leído ahorita. No sé si tengan algún comentario, pregunta, o seguimos con la lectura. Espérate, yo estoy un poquito confundida. Ahura Mazdao y Karman. Vishvakarman es como el mismo Cristo. Sí, eran nombres que se le daban al Cristo, pero en diferentes periodos culturales. Bhishma Karman es el Cristo, la entidad de Cristo, pero que se le daba en la época proto-hindú, la época que los santos rishis dirigían esa época. Ujú. En la proto-persa, que era Zoroastro el guía y conductor de esa época, él le Ahura llamaba Mazdao. al Cristo, Ahura Mazdao. En la Y el, egipcio-caldea, judea babilónica, según la región, tenía otro nombre Cristo. mm, y entonces estos eh, como que le dan el impulso, la enseñanza a los otros 12 bodhisattvas, algo así. O Cristo, pues. Cristo Ajá. es el ser director de toda Oh, la evolución de la humanidad. Por lo tanto, también dirige, prepara a los bodhisattvas para su misión que tienen que hacer en diferentes épocas de la Tierra para la humanidad, ¿no? vale. ¿Y estos bodhisattvas ya todos encarnaron o no se No, sabe? algunos sí, otros están por encarnar y otros tienen misión futura. Y se puede decir que los bodhisattvas se pueden comparar con los santos o nada que ver. Estarían en un rango superior, ¿no? Porque Sí, los santos son humanos. estos los bodhisattvas no son como Los bodhisattvas son, arcangelicales, sí, son algo así. seres espirituales, no sé si ángel o arcángel, pero Mm, debe ser de esa jerarquía más o menos, que toman cuerpo humano para hacer su misión.
Bueno, listo. Gracias. Ok. ¿Y tiene que ver algo con los 12 apóstoles? Muy probablemente sea la imagen y semejanza, digamos, de esta comunidad de 12 con un treceavo que es Cristo, de la Gran Logia Madre, con lo que hizo Cristo cuando se hizo humano, ¿no? Eligió 12 apóstoles. Seguramente es una imagen de eso, ¿no? Obviamente esos no son los 12 bodhisattvas, pero es la imagen de que Cristo, el decimotercero, es el maestro de los 12. Sí. Y tienen que hacer el mismo proceso de encarnación pues más o menos lo mismo que sucedió con Cristo, es decir, como purificar las generaciones o algo así. Lo de Cristo es súper excepcional. Lo de estos bodhisattvas lo que hacen es preparar no tanto su cuerpo físico, sino los otros cuerpos y con ello dar algo a la humanidad. Algo así como lo que hizo el Buda. El Buda, antes de convertirse en Buda, encarnó varias veces en la Tierra preparándose para su misión y en la última, que es 500, 600 años antes de Cristo, se subió al nivel de Buda y completó su misión. Y era la de dar la doctrina de la piedad y el amor. Entonces no es tan elaborado como para que encarne un bodhisattva como lo fue para que naciera Cristo, para que pudiera Cristo encarnar. Esa es como la respuesta rápida, Alejandro. No sé si te contesté lo que tú querías preguntar, pero tú me dices si está acertada la respuesta o no a tu No sé pregunta. si, Sí, sí, gracias, Santi. ok, ok. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta adicional, comentario o continuamos. Son 12 en total, pero entonces no significa que Buda sea el número 12, ¿cierto? No, O sea, no es el... lo más probable es que sea o- la mitad, o sea, o seis, sexto o séptimo. no se sabe No, exactamente. no se sabe exactamente. Pero eso empezó desde la evolución terrestre. Y estamos en la quinta raza raíz. Entonces puede ser séptimo o sexto o quinto, no sé bien. La verdad no sé cómo estará dividido. Pero los 12 tienen la misión, misiones importantes en este periodo terrestre. Entonces no sé más o menos. Mejor dicho, Steiner no da ninguna pista si es uno por raza raíz o dos por raza raíz o todos empezaron ahorita en el cuarto periodo, en la Atlante o en la quinta, no se sabe nada cómo está repartido. Pero sí, lo que sí es muy claro, dice Steiner, es que no puede haber dos bodhisattvas al mismo tiempo haciendo su misión, se reparten. Vale, Santi, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Continuamos. Continuemos. Ok, muy bien. Si quieres, leer. Vale, gracias. En todas partes donde los hombres tuvieron la noción o el conocimiento adquirido por la iniciación de estos grandes misterios de la evolución de la humanidad, hubo algo como un símbolo, una imagen de tal misterio. Así, por ejemplo, en los poco conocidos enigmáticos misterios del norte de Europa, los misterios de los trotos, ha sido creado ya antes del advenimiento del cristianismo un símbolo terrenal de la logia de los 12 bodhisattvas. En esos misterios de los antiguos tiempos europeos siempre hubo una comunidad de 12 maestros los que enseñaban dentro de la evolución espiritual y entre ellos el 13º, el que no enseñaba, sino que por su misma presencia irradiaba la sabiduría que los demás recibían. Esto fue sobre la tierra la imagen de un hecho celeste. Otro ejemplo nos da el poema Los Enigmas, donde Goethe se refiere a su inspiración Rosacruz y relata que 12 hermanos se hallan sentados en torno del 13º, el que no necesariamente tiene que ser un gran maestro, pues
Pues el muy sencillo hermano Marcos ha de ser designado el 13º, después de la muerte del que está por dejarlos. Pues el elegido no será el portador de una enseñanza, sino que ha de representar la sustancia espiritual misma. Así fue en todas partes donde se tenía noción o el conocimiento de estos profundos hechos. Muy bien, ¿puedes seguir leyendo? Gracias. Sí. Resulta pues que el bautismo en el Jordán marca el momento de la evolución de la humanidad en que el 13º celestial apareció como la sustancia espiritual misma de la tierra, de la cual debieron hablar y enseñar todos los demás, los bodhisattvas y budas. Y para que esa entidad pudiese incorporarse en un cuerpo humano, fueron necesarios todos aquellos inmensos pasos previos. En ello consiste el misterio del bautismo en el Jordán, y esa es la entidad que se describe en los evangelios. Vishvakarman, Aura Mazdao o el Cristo en el cuerpo del Jesús natánico. Hombre entre hombres, debió vivir sobre la tierra durante 3 años, en el ser terrenal que hasta la edad de 30 años había sufrido todo cuanto hemos descrito en el curso de estas conferencias. Este Jesús natánico estuvo compenetrado e iluminado por la entidad que anteriormente estaba escondida en la luz y en los rayos del sol que irradiaban desde el cosmos. Esto es, la misma entidad que con el sol en tiempos remotos se había separado de la Tierra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta o comentario o continuamos. Arriba me confundí con el Marcos. ¿Por qué nombraron a Marcos? Aparentemente hay una leyenda, a ver si... Creo que no la narra, simplemente la menciona, donde se habla de que había un 13º que era Marcos. Vamos a ver si está por aquí. Marcos. Era del poema de Goethe, ¿no? Ese Marcos. Era un sencillo hermano llamado Marcos, en la leyenda de Goethe, ¿no? Donde es esa imagen de los 12 y el 13º, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta adicional, comentario? ¿O continuamos? Sigamos. Ok, dice así. Además podemos preguntarnos, ¿por qué esta entidad se ha reunido tan tarde con la evolución de la humanidad sobre la Tierra? Aquí está hablando de Cristo, ¿no? De esta entidad. ¿Por qué no descendió antes para penetrar en un cuerpo etéreo humano como lo hizo en el bautismo del Jordán? Lo podemos elucidar si llegamos a comprender exactamente el acontecimiento que en el Antiguo Testamento se describe como el pecado original, y que consiste en que ciertas entidades que habían quedado retrasadas o rezagadas sobre el nivel evolutivo de la antigua luna penetraron en el cuerpo astral humano durante el periodo terrestre de la Lemuria. Entidades luciféricas penetraron entonces en el cuerpo astral humano. La Biblia lo relata simbólicamente en la imagen del pecado original en el paraíso. Por el hecho de que estas fuerzas penetraron en su cuerpo astral, el hombre ha quedado más enredado en las vicisitudes terrenales de lo que de otro modo hubiera sucedido. Sin este influjo luciférico, el hombre en cierto modo hubiera realizado su evolución terrenal en esferas más elevadas, no tan atado a la materia terrestre. Quiere decir que debido a ello descendió a la tierra antes del tiempo originariamente previsto. Ahora bien, si más tarde no hubiera acontecido nada más que lo anteriormente expuesto, todo el efecto de las fuerzas luciféricas arraigadas en el cuerpo astral igualmente se habría extendido sobre el cuerpo etéreo humano. Esto es algo que las potencias cósmicas debieron impedir, y por esta razón debió producirse algo particularmente importante.
Todo el significado de estos hechos se comprenderá más claramente por el contenido de mi ciencia oculta. Después de haber penetrado las fuerzas luciféricas en el cuerpo astral del hombre, se habían creado condiciones que no debían mantenerse. Había que preservarlo de la influencia en su cuerpo etérico de las fuerzas luciféricas. Esto se logró por medio del hecho de hacerlo incapaz de utilizar la totalidad de su cuerpo etéreo. Una parte de este fue sustraído al libre uso del hombre. Sin esta ayuda benéfica de parte de los dioses, es decir, si el hombre se hubiera quedado con toda la fuerza sobre su cuerpo etéreo, jamás habría encontrado de la manera correspondiente su camino por la evolución terrestre. Determinadas partes del cuerpo etéreo debieron quitarse al hombre a fin de conservarlas para tiempos posteriores. Tratemos de examinar espiritualmente de qué parte se trataba. El organismo humano se constituye en primer lugar de sustancias que también observamos en el mundo exterior, a saber, de lo térreo o sólido, de agua o sustancia líquida, y de aire o sustancia gaseiforme. Estos son los elementos que componen el cuerpo físico del hombre, al igual que todo lo físico. El lo etéreo comienza con el primer estado etéreo al que llamamos el estado del éter del fuego o simplemente fuego. Fuego-calor, lo que la física de nuestros tiempos no considera como algo sustancial, sino meramente como movimiento. Este es el primer estado del éter. El segundo es el éter de la luz o simplemente luz. El tercer estado es el que al hombre no aparece en su forma primitiva, pues en el mundo físico solo percibe un reflejo, cual una sombra de este éter en forma de sonido. Pero lo que exteriormente percibido es sonido, corresponde a algo que es más sutil, etéreo, espiritual, de modo que al tono físico lo tenemos que considerar como un reflejo o sombra del tono espiritual, esto es, del éter del sonido o éter numérico. El cuarto dominio del éter es el éter de la vida, en el cual se basa todo lo que realmente es vida. En concordancia con lo que actualmente es el hombre físico, su ser anímico se expresa en su corporalidad física y en su cuerpo etéreo, pero a todo lo anímico corresponden determinadas sustancias de lo etéreo. Lo que llamamos voluntad se expresa en el elemento etéreo del fuego. Quien posea un poco de sensibilidad para ciertas correlaciones, podrá sentir que en cierto modo se justifica decir que la voluntad, que físicamente se expresa en la sangre, vive en el elemento fuego del etéreo. Físicamente se expresa en la sangre, o bien el movimiento de la sangre. Lo que llamamos sentimiento se expresa en la parte del cuerpo etéreo que corresponde al éter de la luz. Así se explica que el clarividente ve los impulsos volitivos del hombre cual llamas de fuego que cruzan su cuerpo etéreo e irradian en su cuerpo astral. Los sentimientos los ve como formas luminosas. Además, lo que el alma experimenta en el pensar y lo que expresamos con palabras, como sombras del pensar, tiene su órgano en el éter de sonido. Nuestras palabras se basan en los pensamientos, son formas de expresión de los pensamientos. Estas formas de expresión llenan el espacio etéreo mediante oscilaciones que atraviesan el éter del sonido. Lo que se manifiesta como sonido es meramente la sombra de las oscilaciones del pensar. Mas lo íntimo de nuestros pensamientos, lo que les confiere sentido, pertenece, por su estado etéreo, al éter de la vida. Acá hay un cuadrito, dice sentar, se correlaciona, sentido con el éter de la vida. El pensar con el éter del sonido. Sentimiento con el éter de la luz y voluntad con el éter del fuego. Y lo demás, aire, agua y tierra, son percibibles para para nuestros órganos de los sentidos del mundo físico. Bueno, hasta ahí tienen alguna pregunta, comentario. Continuamos, ustedes verán. ¿Está como denso o qué?
Puede ser porque hemos leído bastante. Sí. Pues, no sé. Pues sí, ¿Seguimos? sí. Si podemos ¿O es- seguir o podemos parar, ustedes dirán. Antes de que... Yo Sí, no entendí muy bien sentido. No entiendo cuadrito. sí, lo que está entre líneas ¿cómo llama? Suspensivas, esas lineecitas, para abajo, es lo que más o menos el ser humano puede percibir. Definitivamente el aire, el agua y la tierra, que es lo sólido, líquido y gaseoso, sí los sentimos, sí los percibimos en nuestro mundo material. El fuego, pues lo sentimos como calor y la luz, la percibimos. No la vemos, pero la percibimos, la luz. Los de arriba, el éter de sonido y el éter de la vida, dice Steiner que prácticamente nosotros no los sentimos, o no los vemos, o no los percibimos. Vemos es algo como reflejo y sombra de eso, sobre todo la del sonido, que el sonido es como un reflejo de lo que es el éter del sonido, más no es el éter del sonido. Y el éter de la vida, pues ahí sí que menos. A pesar de que vemos organismos vivientes, no sospechamos que esa actividad viviente sea dominio de un éter. Pues nosotros, los que leemos antroposofía, ciencia espiritual, sí relacionamos la vida con el cuerpo etéreo, pero nadie más, ¿no? No se percibe la esencia. Exactamente. No se percibe la esencia. De hecho, para la ciencia actual, la vida simplemente es cuestión de reacciones metabólicas, nada más. ¿Y qué es reacciones metabólicas para la ciencia? Reacciones químicas, nada más. No sé, Vladimir, si quieres ampliar al respecto o... No, Santi, no. No, creo que ese es el mensaje porque ya desde lo biológico se ve, es una mirada es como muy diferente, pues muy ajena a lo que a la mirada que tiene la antroposofía, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, O sea, ¿ustedes qué dicen? ¿Continuamos con la lectura? ¿Seguimos? Ustedes verán. Tenemos ahí, creo yo. Ok, Sí, me parece también bien. pienso igual. Bueno, antes de continuar, es que Malena me había comentado que si la próxima semana la reunión del martes la podemos hacer el lunes. ¿Está bien? ¿No hay problema para alguno de ustedes? eh, Pero mejor, mejor, sí, sí, está bien. sí está bien. La de este martes para el lunes, pero la de la siguiente semana, las demás semanas, pues como siempre ha sido, ¿no? Sí, Sí, sí. está bien, sí. Ok, muy bien. Muchísimas Problema. gracias. Bueno, muchas Bueno, gracias. a Bueno, ustedes. Buenas Gracias. noches. Gracias. feliz Bueno, feliz noche para noche. Feliz todos. Gracias, noche. Santi. Muchas Bueno, gracias a igualmente, todos. feliz noche, que descansen. Chao. Chao. Chao, chao. Gracias, Santiago, Bueno, gracias. igualmente, chao.